Hola a todas las personas que me están mirando, que nos acompañan el día de hoy. Hoy nuevamente estaré solita. Pronto ya volveremos a la otra modalidad donde voy a invitar, obviamente, a las fonoaudiólogas de mi equipo. Mi nombre es Ana Karina Espinosa. Muchos ya me conocen, me ven todos los domingos, pero tiene que ver simplemente con un tema de tiempos, que no estamos todas con una disponibilidad completa siempre, ¿ya? Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los mitos que hay en torno a la tartamudez, porque siempre es bueno estar recordando cómo poder explicarle quizás a los padres, a otros profesionales y nosotros mismos saber cómo entender el porqué de estos mitos y por qué se siguen repitiendo y cuándo nosotros vamos a poder pararlos para poder darle una información más adecuada y más completa quizás a nuestros usuarios. Hoy, como la vez anterior, estoy solita, así que escríbanme preguntas, hablemos de los mitos el día de hoy. Y para eso les voy a mostrar, hice una presentación, voy a ver si funciona, si la podemos compartir, ¿ya? Estoy aquí experimentando, así que salúdenme mientras para ir viendo cómo funciona esto. A ver, dejen ver. Sí, está funcionando. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es sobre los mitos. Vamos a ir resolviendo algunas preguntas que previamente escribí para no perderme tanto. Ustedes saben que yo soy muy buena para hablar, me voy por las ramas y todo, pero eso no quita que ustedes puedan preguntar cosas también en el chat, ¿ya? Voy a saludar aquí a Amelia Sofía Valdés. Hola. También saludo a Carolina Correa, buenos días, gracias por acompañarnos. Carolina Correa es parte del equipo de Fluir Más, ella es consejera familiar, así que más adelante vamos a tener una entrevista hablando de ese tema, así que van a conocer un poquito más respecto de cuál es su labor en el equipo de Fluir Más y por qué como fonoaudiólogas nosotras requerimos también este apoyo de una persona que pueda ser una mediadora quizás entre lo fonoaudiológico, lo técnico y también la vivencia de la familia con tartamudez. También saludamos aquí a Carla Rivas, muy interesante, muchas gracias. Isa Quiroz, estaba esperando el live. Uy, muy bien, gracias. También tenemos a Cecilia Cornejo, saludos desde Arica. Me imagino que allá debe estar el sol radiante. Aquí también, pero no calienta, en Santiago. Saludos desde Paraguay, Maisa. Gracias por acompañarnos. Doluscos. Hola, buen día. También Patricia Vilches, ella también es parte de nuestro equipo de La Serena y desde ella nos saluda. También Amelia Sofía es de República Dominicana. Hoy a mí me encanta esto de la tecnología porque nos ha ido acercando, aunque las fronteras son imaginarias, pero las distancias existen, entonces me gusta mucho esto de la cercanía que genera la interacción a través del computador. Bueno, también llega Maritza, saludos desde Purranque. ¡Ay, Maritza! Tomó mi curso en Puerto Montt, qué linda. Y Valen, buenos días, saludos desde Ecuador. Hoy nos ven de todas partes, desde Perú. Saludos, buenos días, siempre es un gusto escucharte. Espero no aburrirlos porque en realidad siempre hablo como de lo mismo y hablo mucho y bueno, pero ustedes me tienen paciencia, por lo menos. Christopher, saludos desde Perú, bienvenidos. A ver, ¿quién más? Desde la sexta región, Cecilia Mella, Requinoa, hola. Becky Blanco, buenos días desde Mérida, Yucatán, México.
Siempre nos acompañan ustedes, así que muchas gracias. Eduardo Inostroza desde Angol. Hola, Eduardo. Gracias por acompañarnos. Esteban, hola, Ana Karina. Por favor, ¿nos puedes aclarar diferencias entre Fluir Más, Somos Tartamudez y Fundación? Por supuesto, Esteban. Claro que sí. Yo les voy a explicar todas las diferencias aquí para que les quede muy clarito. Vanessa Pinto desde Bolivia. Genial. Muchas gracias por acompañarnos. Yesenia desde Guatemala. Muchas gracias. Ay, me pone muy feliz que salgamos para toda Latinoamérica. Entonces, con mayor razón vamos a poner mucha atención a los mitos de la tartamudez el día de hoy. Saludos desde Argentina, Pamela Fernández. Gracias. Bueno, antes voy a empezar con la pregunta de Esteban, que es muy importante y yo sé que se presta para confusión porque, bueno, sí, como que a mí me gusta mucho el tema de la tartamudez y estoy en un montón de cosas relacionadas con la tartamudez. Mira, Fluir Más, que es el espacio que hoy estamos compartiendo, Fluir Más es el centro de abordaje clínico de la tartamudez. Como muchos saben, es un centro privado. De hecho, voy a compartir aquí. ¡Tin! Fluir Más. Es un centro privado que se dedica al tratamiento fonoaudiológico de la tartamudez, ¿ya? Fluir Más se compone por distintas fonoaudiólogas. Yo soy la directora del centro, por eso también hago estos lives todos los fines de semana para que sigamos hablando de todo lo que es la tartamudez. Y nosotras simplemente entregamos tratamiento fonoaudiológico a las personas que lo soliciten. Esa es una cosa. La página somostartamudez.cl es la página web de la Fundación Chilena de la Tartamudez. ¿Ya? Esta es una fundación sin fines de lucro que lo que busca es visibilizar y mostrar la tartamudez para que empecemos a derribar estos mismos mitos, las barreras y obviamente a futuro generar políticas públicas, ojalá, para poder incorporar el tratamiento de la tartamudez en el auge, ¿por qué no? ¿Cierto? Para poder entregar tratamiento gratuito en los colegios enfocados a tartamudez, porque actualmente en Chile no se considera el tratamiento de la tartamudez dentro de las intervenciones, ¿ya? Entonces, son dos cosas distintas. Fluir Más, como ven aquí, es el centro que dirijo y donde estamos las fonoaudiólogas que nos dedicamos a tartamudez, que estamos siempre asesorándonos entre nosotras, compartimos experiencias, etcétera. Y pueden encontrar fonoaudiólogas en todo Chile. Estamos con fonoaudiólogas desde Iquique a Punta Arenas. Y como hacemos atención online, llegamos a todos esos rincones donde no tenemos atención. Y la fundación es una entidad aparte. Ustedes la pueden seguir en Fundación Chilena Tartamudez y ahí pueden saber cómo beneficiarse. La fundación entrega talleres a un costo rebajado para las personas que tartamudean, hace encuentros, grupos de ayuda mutua para las personas que tartamudean y sus familias. Entonces, ahí pueden participar distintas personas en distintos contextos, ¿ya? Esa es la aclaración en general. Ahora, espero, Esteban, que te haya quedado más claro. Sí, aquí voy a seguir saludando porque se sumaron algunas personas. Yesenia ya la habíamos saludado desde Guatemala, Pamela Fernández desde Argentina, Miguel Escalier desde Coahuila, México. Torreón, Coahuila, México. ¡Wow! Gracias por acompañarnos. Valentina Romero, ella también es parte de nuestro equipo, ella es de Osorno. Sí, fonoaudióloga de Fluir Más de Osorno. Y Renato, te estamos esperando para que hables en la fundación. Métete a la fundación. Sí, saludo Renato, que es desde Arica. Nos acompaña. Nicole Garrido, también ella es fonoaudióloga de Fluir Más en Curicó. Actualmente está con su postnatal. Valentín nos acompaña siempre en las reuniones y todo, pero ella también es parte del equipo de Fluir Más. A ver, Denise Asturias desde Guatemala, bienvenida. Catalina Delgado, fonoaudióloga también de Fluir Más de Santiago. Valentina Vargas, desde la montaña de Teno.
Ella también es fonoaudióloga y pronto va a empezar con su prenatal. ¡Qué emoción! Sí, ella también es fonoaudióloga de la séptima región. Vanessa Pinto, Fluir Más, ¿hace tratamiento en otros países? Sí, actualmente, gracias a la atención online, estamos atendiendo a personas de otros países online y ha sido maravilloso. Nicole nos da el contacto de la Fundación Chilena de la Tartamudez para que la sigan también en redes sociales. Y Camila Vivar, ella también es fonoaudióloga del equipo de Fluir Más en Santiago. Gracias, Camila, por acompañarnos. Fran Sepúlveda desde La Serena. Hola, Fran. También tenemos a Camila Aguilar. Ella también es fonoaudióloga desde Puerto Montt, de Fluir Más, súper. Y Isa Quiroz. Uf, ya viene una pregunta gigante. ¿Qué cursos de especializaciones recomiendas para comenzar a profundizar en tartamudez? Yo comencé hace un mes a estudiar el tema. He visto tus live, videos en YouTube y tomaré el curso el 22. Pero me gustaría seguir aprendiendo más. Bueno, Isa, lo primero que yo te recomiendo es que tomes todos los cursos que puedas tomar, porque siempre uno aprende, uno va armando un esquema muy general de lo que es la tartamudez. Existen distintos enfoques de intervención, entonces mientras uno más sepa, más fácil es después ir decidiendo cuál es el enfoque que se va a usar con uno u otro de nuestros usuarios, ¿ya? En ese sentido es importante el darnos cuenta que en Chile hay pocas opciones de capacitarse. Hay un diploma que es de la Universidad de Concepción, yo lo hice y es muy teórico, bueno, actualizado, pero en lo práctico uno siempre queda un poquito corto, ¿ya? Entonces ahí es donde uno tiene que ir buscando, aprendiendo distintas técnicas, aprendiendo de distintos autores para poder tener un poco, una visión un poco más amplia y adaptarla a las distintas necesidades que vamos a tener. Jonathan Barrientos nos saluda desde Puerto Montt. Hola, Jonathan. Y Silvia Ugarte desde Ciudad de México. Muchas gracias a todos por acompañarnos aquí. Yayi Díaz. Saludos, Ana Karina, un gran equipo Fluir Más, son muy dedicadas y la Fundación cumple un rol importante apoyando a quienes lo necesitan como familia. Excelente, sí. Muchas gracias por acompañarnos aquí también hoy. Y ahí están las redes sociales de Fluir Más, que es nuestro centro de atención de la tartamudez. Bueno, entonces, sin más, hoy vamos a hablar sobre los mitos que podemos encontrar en torno a la tartamudez. Vayan haciendo sus preguntas, después voy a ir leyendo de a poquito las distintas cosas que ustedes escriben. ¿Ya? Entonces, una pregunta muy frecuente y que tiene que ver con creencias quizás que tenemos todos por lo que hemos visto en la televisión, por lo que nos han dicho, es la tartamudez es causada por nerviosismo. ¿Será así? ¿No será así? Bueno, lo que yo les puedo comentar es que la causa de la tartamudez no es el nerviosismo, ¿ya? Yo puedo estar muy nerviosa, pero no voy a tartamudear por eso. Quien tartamudea tiene probablemente una predisposición al tartamudeo. Obviamente, cuando estamos en una situación de nerviosismo, la tartamudez puede incrementarse, ¿ya? Pero así como nosotros que hablamos fluido, también cuando estamos en una situación de nerviosismo, tendemos a trabarnos un poquito, ¿ya? No es tartamudez, pero tenemos algunas disfluencias en el habla, ¿ya? Entonces, la tartamudez no es causada por nerviosismo. Si quieren pueden comentar, no sé si estamos a destiempo, no sé nada. Acuérdense que estoy aquí en una plataforma media extraña, entonces estoy tratando de hacerlo todo un poquito. Pero ahí es importante porque muchas veces las personas cuando llegan a consultar por terapia, vienen con sus hijos, con sus hijas, o los mismos adultos dicen, sí, es que yo tartamudeo porque soy nervioso. Y en realidad, la tartamudez no se da por eso. Existen estudios que actualmente nos demuestran que la tartamudez tiene una base
neurológica. El cerebro de quien tartamudea funciona distinto, no es que esté dañado ni nada, se desarrolla de una manera distinta. Y no tiene que ver con el nerviosismo, el origen de la tartamudez, sino que hay una predisposición de la persona. Y asociado a eso, pasé a la siguiente pregunta que escribí. ¿Las personas que tartamudean son más nerviosas o ansiosas? Y eso está muy relacionado con lo anterior. Como les mencionaba, las personas manifiestan que en realidad son más nerviosas y por eso tartamudean. Pero en realidad cuando les preguntamos, en tu día a día, ¿eres una persona ansiosa, nerviosa por naturaleza? Y en realidad las personas dicen, no, me pongo ansioso o nervioso ante situaciones comunicativas puntuales. Y eso es algo importante y que hemos hablado en distintos lives. Quien tartamudea habla con disfluencias, pero el hecho de exponerse a situaciones comunicativas hace que también exista una anticipación, un miedo ante el rendimiento que esta persona va a tener, porque, por ejemplo, si les toca leer en clases, desde antes ya están pensando, esta persona empieza a pensar, me va a tocar, a ver, me va a tocar esta fila, este párrafo voy a leer, uy, y tiene una T, no, es que me va a dar miedo, no puedo decir la T. Y empiezan a aparecer estas reacciones como ansiosas, pero es producto de esta situación comunicativa. Cuando pasa la lectura, probablemente la persona ya no se siente más nerviosa ni ansiosa, ¿ya? Eso es importante. Las situaciones comunicativas generan ansiedad o nerviosismo en la persona que tartamudea, ¿ya? Pero no es que ellos por naturaleza sean más nerviosos o ansiosos. Aquí voy a mostrar un comentario. Bueno, Antonia Girón nos saluda desde Lima. Hola, Antonia. Y aquí Dominic Panes dice, hola, a mí me ocurre esto. Cuando vienen los episodios todos piensan que soy nerviosa y no es así. Gracias, Dominic, por tu comentario, porque en realidad es muy importante que ya dejemos de pensar que la persona que tartamudea está nerviosa. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nosotros pensamos que quien tartamudea está nervioso o ansioso? Ocurre porque cuando nosotros, que no tartamudeamos, estamos nerviosos y ansiosos, tendemos a tener disfluencias en el habla. Por ejemplo, en esto mismo, yo estoy en un live y se me olvidan algunas cosas, se me van palabras, entonces puedo empezar a divagar un poco y las palabras no vienen tan fácilmente. Entonces, cuando uno ve a alguien que tartamudea, uno asocia que esta persona está nerviosa porque uno empatiza desde esa emoción, desde esa vivencia que todos hemos tenido alguna vez. Pero no, quien tartamudea no está nervioso. Entonces, lo mejor que podemos hacer es escuchar en silencio, escuchar con calma y demostrar, darnos ese tiempo, nosotros de sensibilizarnos de esa idea de que la otra persona está nerviosa. Tenemos que aprender a darle un tiempo distinto para que termine de expresarse, ¿ya? Como les mencionaba, obviamente ante una situación de nerviosismo, de extrema felicidad, de extremo estrés, obviamente la persona puede mostrarse con mayor tartamudez, ¿ya? Pero no es la causa. La tartamudez está influida también por las emociones que la persona siente, ¿ya? Aquí dice Dora, te recomiendo el curso de tartamudez de Open Class, de comunicarte. Sí, eso es otro taller, otro curso que es muy bueno. Yo les digo, capacítense en todo lo que puedan respecto de la tartamudez. Siempre va a sumar, ¿ya? Es bueno, se mantiene en la línea de lo que enseña Anita. Sí, en realidad yo también me formé ahí. Obviamente hay cosas que cambian, pero a mí lo que me gusta de Cristiane, que es quien da ese curso, le mando un saludo, bueno, igual no me va a estar viendo, pero Cristiane Oliveira, ella es muy clara, muy estructurada para explicar. Así que sí, ese es un curso que se recomienda. Además está rebajado, me parece. Ay, pero no voy a hacer más propaganda porque aquí no me dan permiso para hacer publicidad. ¿Ya? Entonces,
sigamos con otro mito u otra pregunta que es bastante frecuente. Yo quise anotar aquí las preguntas que son más frecuentes en la consulta cuando las personas llegan. Una pregunta dice, ¿es normal que los niños tartamudeen cuando empiezan a hablar? Esta es una pregunta muy necesaria de responder porque muchas veces nos encontramos nosotros con padres que llegan a consultar y les han dicho que esperen, que la tartamudez se va a pasar, que es normal, y eso hace que muchas veces se demore la llegada a un tratamiento para mejorar la fluidez del habla y la comodidad en el fondo de este niño, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo normal y qué no es normal en el desarrollo del lenguaje? Lo que es normal es que los niños tengan algunos tropiezos al hablar. Es como cuando aprendemos a caminar y nos caemos, ¿cierto? Ahora, hay que tener atención porque las disfluencias comunes que nosotros tenemos no son disfluencias del tipo tartamudez. Son errores distintos que ocurren en el habla. Ya son interrupciones diferentes. Y eso es lo que empieza a hacer la gran diferencia entre, este niño quizás tiene tartamudez o es algo normal que se le va a pasar en el tiempo. ¿Cuándo nosotros podemos decir que la tartamudez pareciera que es una tartamudez lo que el niño presenta? Es cuando vemos que este niño o niña tiene repeticiones de palabras chiquititas de una sílaba, como mi perro está jugando. Esa repetición ya nos da cuenta de que la fluidez de este niño puede tener algunas dificultades, más allá de lo normal, ¿ya? Cuando tenemos repeticiones de sílabas dentro de una palabra. Por ejemplo, mi cama está hecha, ¿ya? Cama, esa es una repetición de sílabas dentro de una palabra. Y cuando las disfluencias ocurren dentro de la palabra, ya son señal de alerta. Ya tenemos que estar atentos a que probablemente lo que a este niño le está ocurriendo no es lo que le pasa a todos los niños cuando aprenden a hablar. Ya son signos de alerta de tartamudez. También vamos a tener repeticiones de sonido. Por ejemplo, voy a ir a comprar. Se repite un sonido. Eso también es una señal de alerta. Eso no es algo esperable en el desarrollo típico de un niño. También están las prolongaciones de sonido, que son mañana, por ejemplo, es un alargar un sonido con esfuerzo. Y lo otro son los bloqueos, cuando estoy hablando y la palabra no sale, se interrumpe, ¿ya? Esas son características de tartamudez. Cuando nosotros vemos a un niño que tiene un desarrollo típico del lenguaje, no va a tener este tipo de errores, o si aparecen van a ser mínimos en el tiempo, ¿ya? Lo que ocurre en el desarrollo típico de un niño es que existan estas disfluencias donde pareciera que el niño está elaborando el lenguaje. Por ejemplo, mi mamá salió y me compró algo. Yo me demoro un poco más en elaborar este mensaje, pero no hay esfuerzo. Y si se dan cuenta, el tipo de disfluencias corresponde más bien a un tiempo que este niño o esta niña se está dando para poder elaborar lo que quiere decir, ¿ya? Entonces, esas son las grandes diferencias que vamos a encontrar entre un niño que tiene características de tartamudez y un niño que está teniendo un desarrollo del lenguaje acorde a la edad, ¿ya? Entonces, es muy importante entender que la tartamudez con estas características, repeticiones, prolongaciones, bloqueos, no son normales en el desarrollo de un niño. Entonces, ahí se sugiere, obviamente, ir a un especialista en tartamudez para que pueda ver a través de la evaluación y un montón de otras cosas cuáles son los factores de riesgo de que esto persista o no en el tiempo,
¿ya? Entonces, este es un mito que tenemos que derribar, tanto profesionales, padres, todos, ¿ya? Aquí ya empezaron a llegar algunos comentarios. A ver, espérense, déjenme ordenar esto ahí para poder mostrarlo, o si no va a ser mucha información en la pantalla. Dominique nos comenta, a mí me pasó con mi hija. Me dijeron que si persistía después de los 4 años había que comenzar un tratamiento. En fin, ella no tenía nada, era solo que ella me imitaba a veces y yo me asusté. Ah, aquí hay otro tema importante. En este caso, Dominique, me imagino que tú eres una persona que tartamudea. Los niños no imitan la tartamudez de sus padres. Tenemos distintos tipos de evolución de la tartamudez. Hay veces en que la tartamudez va a persistir, que es el 1% de la población, pero también hay algunos niños que tienen una remisión natural de esta tartamudez, que es una tartamudez transitoria, ¿ya? Entonces, no es por imitación tampoco que tu hija lo tenía. Probablemente tuvo una tartamudez, pero fue solo transitoria. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es importante también el dejar de pensar que los hijos imitan a su padre que tartamudea. Los niños no aprenden la tartamudez por imitación. Tiene que haber una predisposición, ¿ya? Ahora, Cristian, uy, no me veo, voy a estar aquí, arribita. Dice, si comparamos a una persona que tartamudea con una que no tartamudea, al momento de empezar una conversación cualquiera sea, no pasan los mismos pensamientos ni sentimientos por su cabeza. Siempre he pensado que son muchos más los pensamientos y sentimientos que pasan por la cabeza de una persona disfluente. Entonces, al ser así, obviamente debe costar más generar una conversación fluida. Ah, gracias, Cristian. Lo voy a borrar porque si no, no me veo. Entiendo tu punto. También hay una creencia de que todos o que las personas que tartamudean tienen mucho que decir y no lo pueden decir, ya porque es más lento en el fondo de procesamiento de habla que del pensamiento. Pero en realidad todos pensamos más rápido que lo que hablamos, ¿ya? Lo que ocurre, y aquí es importante entender que nosotros vamos a encontrarnos con personas que tartamudean y que tienen este diagnóstico de base. El cerebro de quien tartamudea funciona diferente, lo que hace que al momento de tratar de expresarse haya unas descoordinaciones que son involuntarias de lo que quiere decir. Entonces, en realidad, no sería cierta esa idea de ¿cómo decirlo? De que las personas que tartamudean tienen muchas ideas y no las pueden decir. Eso es algo que uno trata de explicar. Cuando uno ve a un niñito, por ejemplo, pareciera que se apura mucho al hablar, pero ahí es donde tenemos que sacarnos esas ideas de la mente. Tenemos que entender, la tartamudez tiene ciertas características físicas, que es repetir sílabas o sonidos, prolongar sonidos y tener bloqueos. Y eso ya tiene que ser una señal de alerta suficiente para poder ir a un especialista y que nos ayude a confirmar o no el diagnóstico, ¿ya? Entonces, empecemos a derribar estos mitos para que no pase más tiempo. Hay veces en que los papás se quedan con esta idea de que, claro, mi hijo se demora más porque tiene muchas ideas en la cabeza y no consultan hasta que ya pasan 4 o 5 años, el niño ya tiene experiencias negativas, vivencias negativas sobre su habla. Entonces, hemos perdido tiempo importante de intervención, ¿ya? Jonathan, hacemos conciencia de aquellos errores y empezamos a retenernos y no decirlas. Ahí hay otro punto importante. Obviamente, cuando las personas empiezan a tartamudear, niños empiezan a sentir esta incomodidad al hablar. O sea, podemos ver niños chiquititos que empiezan y se tapan la boca o dejan de hablar. Esto es lo que va provocando que la persona anticipe las instancias comunicativas como amenazantes y finalmente empiezan a tratar de no tartamudear en ciertos momentos y, contrario a lo que uno piensa, empeora el signo de la tartamudez. Hay más esfuerzo y empiezan a aparecer estos movimientos asociados, ¿sí? Entonces, más que tener conciencia de los errores, es el hecho de querer esconder esto que pasa. Y ahí viene otro tema importante, que es fundamental que en la familia se pueda hablar de la tartamudez abiertamente. El decirle a su hijo, por ejemplo, yo sé que hay palabras difíciles, que a veces te cuestan,
no te preocupes, ya verlo como algo natural, algo como, bueno, esa palabra estuvo difícil. Y que ese niño diga, no estoy loco, no tengo que esconderlo, estoy en un espacio seguro donde me puedo trabar libremente. Y eso cambia también la vivencia de quien tartamudea. Gracias, Jonathan. Aquí tenemos a Yovi. Hola, mi hijo repite las primeras sílabas, habla rápido, tiene 8 años. ¿Qué tratamiento debo hacer? Primero que nada, una persona que tenga formación en trastornos de la fluidez. Puede ser también otro tipo de trastorno de la fluidez, que es el cluttering. Ya de ese podemos hablar otro día, porque es todo un tema también. ¿Sí? Pero sí, llevarlo a un fonoaudiólogo, terapeuta del lenguaje, no sé dónde vives tú, pero que sepa de trastornos de la fluidez del habla para poder dar un diagnóstico más preciso. ¿Ya? Dominique dice, eso me dijo el médico. Lo sabemos, ¿sí? Sabemos que los médicos, los pediatras también tienen este tipo de explicaciones y es lamentable porque en realidad existen distintas, ¿cómo decirlo?, investigaciones que dan cuenta de que la tartamudez no se imita, es incómodo tartamudear. Quienes no tartamudean, háganlo en su casa, digan su nombre. Por ejemplo, yo me llamo Ana Karina. Imagínense hacer eso todo el día. A propósito, no es agradable, ¿ya? Así que, aunque lo diga el médico, no siempre tiene la razón. De hecho, y aquí voy a comentar lo que mi novio es médico y él me dice, o sea, nunca en su formación de médico tuvo información sobre tartamudez o autismo recabada donde puedan decir, sí, estos son los claros signos del autismo. Un médico tiene que saber de tantas cosas que probablemente hay un montón de cosas que se le escapan porque son muy específicas. ¿Ya? Entonces, si sentimos que no es tan cierto lo que el médico nos dice, muchas veces los papás intuyen, buscar otra alternativa. Gabriela Villalba, hola, hermoso escucharte. Ay, gracias, yo creo que los voy a aburrir en algún momento, pero ustedes se pueden ir a hacer cualquier otra cosa, no se preocupen. Hola, entonces la tartamudez es o no permanente si se manifiesta, por ejemplo, desde los 3 años. La tartamudez no podemos predecir cómo va a evolucionar. Para eso existen algunos factores de riesgo que tenemos que tener en consideración cuando vemos a una persona que empieza a tartamudear. Si tiene familia con tartamudez, ya es un factor de riesgo importante. Si tiene trastorno de lenguaje, por ejemplo, si su temperamento es más sensible, son factores que pueden predecir un poco que esta tartamudez puede ser persistente, ¿ya? Pero no sabemos realmente cómo va a evolucionar. Y eso es algo que nos angustia a nosotros como terapeutas y obviamente a la familia, porque es como, ya, pero dígame si le va a pasar o no. No lo podemos predecir con certeza. Lo único que sabemos es que hay probabilidades de una recuperación natural y probabilidades de persistencia. ¿Ya? Entonces, si hay un niño o niña desde los 3 años que empieza a tartamudear y lleva tartamudeando más de 6 meses, un año, es señal de alerta. Tenemos que llevarlo a un especialista porque probablemente va a necesitar de algunos refuerzos. Y aquí hay otra cosa importante. Oye, ven si yo me voy por las ramas, lo siento. Pero también los padres empiezan a reaccionar distinto a la tartamudez cuando empieza a aparecer en un hijo. Por ayudarlo, a veces pueden estar cometiendo errores sin querer. Y por eso es importante consultar tempranamente. Y si bien no vamos a poder revertir o recuperar la tartamudez, porque cuando hay tartamudez, aunque tenga la mejor terapia, no se va a revertir en un 100%, sí vamos a mejorar la vivencia de la tartamudez de este niño, de esta niña, incluso llegando a tener una fluidez muy cómoda, ¿ya? Y lo más importante, una comunicación libre, que eso es lo que queremos lograr, ¿ya? Y eso, oye, eso es tema para otro live. Buena idea, ya ahí vamos a empezar a hablar de otras cosas. Isa Quiroz, me llegó un paciente de 5 años y los padres consultaron a 3 colegas antes de llegar a mí y estos fonoaudiólogos les dijeron a los padres que el niño tenía 3 años, entonces era normal y que esperasen hasta que tuviese 5. Ese es un mito que lamentablemente sigue muy
instaurado en nuestra sociedad. Es lo mismo que pasa también con los trastornos del lenguaje, cuando dicen, no, si mira, mi vecino empezó a hablar a los 5 y habló perfecto al tiro. O sea, dejemos de normalizar el hecho de que haya alguna dificultad, porque este niño lo está viviendo, lo está pasando mal. Y ahí es donde nosotros actuamos en la terapia, en disminuir estas emociones negativas, esta vivencia triste de la tartamudez que muchos adultos que uno conoce en la terapia han tenido esas vivencias tristes. ¿Por qué? Porque los padres no sabían, ¿sí? Porque los asesoraron mal. Ya, entonces, es bueno consultar con personas que sí sepan de tartamudez. Yayi Díaz nos pregunta o nos comenta, si un niño comienza con movimientos asociados al tartamudear, si le damos la confianza y se siente seguro y tranquilo, ¿es posible que esos movimientos en su cara, por ejemplo, desaparezcan? ¡Qué interesante! Aquí otra vez me voy a ir por las ramas, lo siento, ya me conocen, ya saben que soy así. Bueno, como les explicaba, la tartamudez tiene un signo primario, que es la disfluencia. Entonces, el niño empieza con una repetición, por ejemplo, y sigue hablando, ya sin problema, no hay ninguna complicación. Pero ¿qué pasa? Los niños se empiezan a incomodar porque es lógico. Si yo quiero decir algo y no me sale, porque no me sale, no es que no pueda, es que va más allá de mi voluntad, los niños empiezan a incomodarse y empiezan a buscar estrategias para ayudarse, ¿ya? Y los adultos también lo hacen, obviamente. Pero como estamos hablando de niños, entonces el niño va a empezar a mover la cabeza o va a cerrar un ojo o se va a ayudar golpeando la mesa, por ejemplo. Obviamente, vas a tratar de usar estos recursos que tiene a su alcance, lo que se le ocurre, lo que tiene, para ayudarse a hablar. Pero esas conductas se aprenden y se quedan en quien tartamudea. Entonces después es muy difícil estar hablando sin hacer estos gestos porque además empiezan a aparecer emociones que predicen o te anticipan a que, ay, no te va a salir tan fácil, no lo vas a poder hacer en la mente del niño, obviamente, y aumenta esta ansiedad en esa situación comunicativa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos a un niño o a una niña que tiene estos concomitantes físicos que se llaman, tenemos que poner atención porque nos dan cuenta de la incomodidad de ese niño por hablar, de las dificultades que este niño está sintiendo por poder comunicarse, ¿ya? Y eso es importante. Ahora, no es algo de confianza, no es algo de seguridad. Recordemos que quien tartamudea no está nervioso, no está ansioso. Sí, obviamente en una situación comunicativa no se siente cómodo porque sabe que le va a costar decir algo. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, consultar con un especialista, pero es el ayudar a esta persona a dejar de luchar contra la tartamudez. Y eso es un proceso difícil. Se da difícil en adultos, difícil en adolescentes. Entonces, por eso mi mejor recomendación es consultar con alguien que sepa de tartamudez. La tartamudez no es fácil de entender, ¿sí? Y yo tampoco lo sé todo de tartamudez. Y cada vez llega un paciente, un usuario, y es como un desafío nuevo. Es como, ya, ok, este usuario necesita estas otras cosas. Entonces, es importante que quien atienda a quienes tartamudean tenga una formación y una mirada de la tartamudez bien cercana respecto de lo que esta persona está viviendo, ¿ya? Entonces, ya allí no es tema de confianza, no es tema de tranquilizarlo. Estos movimientos sí desaparecen, pero no se trabajan directamente. Van desapareciendo cuando la persona entiende que no tiene que luchar contra esto que le pasa. Vanessa Pinto, mi hijo habló bien hasta los 4 y luego empezó a tartamudear. Ahora tiene 12 y tiene periodos donde no tartamudea nada y otros donde sí tartamudea y mucho. ¿Esto puede ser algo biológico o psicológico? Vanessa, muchas gracias por tu pregunta. Uno de los primeros mitos de los que hablamos, hoy de hecho yo tengo aquí la presentación y no la he mostrado, bueno, es porque me pongo a hablar, ¿ven? Entonces, la tartamudez no es psicológica. La tartamudez no es algo psicológico. Este niño probablemente tiene tartamudez
la tartamudez es variable por naturaleza. Va a haber momentos y periodos en que la persona va a tartamudear más, menos, y como tú dices, el niño a los 4 años empieza a tartamudear, porque sí, porque a esa edad la tartamudez iba a aparecer, y la tartamudez en todo este periodo inicial puede ir y volver, va, viene, hasta que un día se queda. Puede ser mucha tartamudez, poca tartamudez. En realidad hay un tremendo abanico de posibilidades, pero no hay que pensar que es algo psicológico. Esto es algo biológico. Un niño no va a tartamudear porque quiere. ¿Ya? Entonces ahí hay que estar atentos porque en realidad lo que va a necesitar él es terapia cuando la tartamudez le dificulte en algún aspecto su vida y su desarrollo, ¿ya? Becky dice, ¿la alimentación influye en la tartamudez? Como por ejemplo un niño o niña tome café. O sea, en realidad yo creo que ningún niño debería tomar café. Digo, no sé, en mi ignorancia, por favor, todas las personas nutricionistas, todos los que sepan me avisan porque de verdad yo tengo ese mito, a lo mejor es un mito también, que tomar café, qué sé yo. Pero no influye tan directamente como los estados emocionales, ¿ya? El estar muy contento, muy acelerado, eufórico, eso va a interferir más en la forma en que el niño se traba o en la cantidad de veces en que la persona se traba que la alimentación en sí, ¿ya? Entonces, obviamente hay que buscar lo que para un niño o niña sea lo más sano, pero en realidad podría estar influyendo si eso genera en el niño un estado de más excitación, de estar más eufórico o más nervioso, ¿ya? Yayi Díaz, gracias. Jovi dice, mi hijo tiene 8 años, repite la primera sílaba, crea pausas y habla muy rápido y es nervioso. ¿Qué tratamiento necesita? Como te comenté, Jovi, es importante tener una evaluación específica, ¿ya? Si necesita, y bueno, vuelvo a recordar, quienes tratamos la comunicación somos los fonoaudiólogos. Entonces, lo primero es ir a un fonoaudiólogo que sepa de alteraciones de la fluidez, ¿ya? En este caso, obviamente yo estoy aquí hablando a nombre de Fluir Más, nosotras sabemos de ese tema, así que puedes consultarnos, puedes escribir por interno, síguenos en redes sociales o háblanos por interno, mándanos un mensaje, te vamos a responder. Ahí es donde uno hace un diagnóstico diferencial. Entonces, con las características que me das, a mí me da para pensar muchas cosas, pero hay que hacer una evaluación real, ¿ya? También Jonathan dice, la tartamudez que mencionas es de tipo descubierta, donde todos saben y ven que tienes tartamudez, pero también hay algunos que tienen tartamudez encubierta, donde ellos solo cambian palabras, ejemplo. En vez de decir Coca-Cola, dicen agua, intentando buscar la palabra que salga al instante. Jonathan, tienes toda la razón. Y aquí es muy importante lo que tú mencionas. Tenemos dos... bueno, en realidad la tartamudez, como les decía, es un abanico de distintas vivencias y todo. Hay muchas veces en que quienes tartamudean han buscado instancias o situaciones para evitar que se note el tartamudeo. Y como dice Jonathan, cambian palabras, sustituyen algunos sonidos, etc. Y finalmente son muy eficientes en términos de que no se nota la tartamudez, pero en lo emocional, en lo interno, estas personas saben que tartamudean y lo pasan muy mal, porque tienen mucho miedo de ser descubiertos. Ya, eso es tema para otro live. Gracias, Jonathan, por tu comentario. Pero sí, vamos a encontrarnos con una tartamudez que puede ser abierta, que es la que uno ve, y la encubierta. Pero esa es difícil de observar, a no ser que la persona te diga, sí, yo tartamudeo. Aunque tú lo ves y dices, pero no se te nota nada. Claro, pero sí sabe que está tartamudeando. También dice Lara Penino. Hola, Karina. ¿Cuáles son las pautas principales del tratamiento? Acompañar su habla de forma lenta, con inicios suaves. Sí, sí, pero hoy no estamos hablando de tratamiento. Sí, pero sí, obviamente para los padres siempre el empezar a disminuir la velocidad del habla, ya disminuir la velocidad del habla, de la familia, respetar turnos de habla, el darle el tiempo a este niño para que se comunique,
Eso es lo primero que vamos a buscar, ¿sí? Génesis Ceballos, seguimos aprendiendo, gracias. Gracias por seguir acompañándonos. Rosa Magdalena, ¿la tartamudez afecta al aprendizaje? Aquí tiene que ver mucho con este mito. Bueno, en realidad no sé si lo estás preguntando o lo estás aseverando, pero es bueno entender que la tartamudez directamente no va a afectar el aprendizaje de una persona. Quien tartamudea no es menos inteligente que el resto, ¿ya? Eso es súper importante de reforzarlo, recalcarlo siempre. Quien tartamudea tiene un desarrollo cognitivo como cualquier otra persona, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer la tartamudez es que a lo mejor va a ser un poco más complejo el que un niño, adulto, adolescente, pueda desenvolverse en algunas situaciones que tienen que ver con el aprendizaje. Por ejemplo, exponer frente al curso. Esa situación de exponer frente al curso, donde los demás lo estén escuchando, donde los demás estén ahí mirando, va a generar en esta persona una ansiedad obviamente mayor y sus habilidades para manejar la fluidez del habla no van a funcionar en un 100%. Entonces, ¿en qué sentido la tartamudez podría afectar el aprendizaje? Puede que este niño prefiera no exponer o que los profesores tiendan a no exponerlo para que no hable frente a la clase. Y en realidad no es lo óptimo, pero no va a ser producto de la tartamudez propiamente tal. No sé si me explico, tiene que ver con cómo estas personas van viviendo la tartamudez y cómo los puede limitar a llegar a hacer cosas, pero no es que afecte el aprendizaje. La otra vez me preguntaron algo interesante que tiene relación con eso, si un niño que tartamudea escribe como habla. No, quien tartamudea escribe precioso, de la forma en que cualquier niño aprendería a escribir. No repite sílabas ni nada, no, ¿ya? Uy, aquí Cristian tiene un tremendo afiche, me voy a poner aquí. En distintos formatos de redes sociales, YouTube, WhatsApp, Facebook, hay discusión sobre la corrección de la tartamudez, habiendo casos que demuestran que si se la corrigen, pero también habiendo casos que no lo corrigieron completamente. ¿A tu parecer la tartamudez se corrige? Uy, gracias Cristian por este comentario y bueno, gracias por sacarlo a la palestra. La tartamudez tiene una base neurobiológica, es decir, el cerebro funciona distinto y se considera, yo lo considero, una condición. Es algo con lo que vienes y te va a acompañar siempre. La corrección de la tartamudez tiene distintos matices, ¿ya? Lo primero es entender que uno con la terapia lo que busca es que la persona sea feliz, plena, que pueda hacer lo que quiera hacer en su vida con o sin tartamudez, ¿ya? El objetivo de la terapia no es el entregar una fluidez al 100%, ¿ya? Lo que buscamos es que la persona sea capaz de comunicarse de una manera eficiente y cómoda. Eso es súper importante. Hay gente que habla de la corrección de la tartamudez, pero de la mano viene esto que también nos mencionaba, hoy ya se me olvidan los nombres, perdón, Jonathan parece que lo mencionaba, sí, que se transforma en una tartamudez encubierta. Entonces, claro, tú ves físicamente o visualmente que la persona habla muy fluido, pero por dentro tiene un desgaste cognitivo, emocional muy grande, porque está buscando permanentemente esconder la tartamudez. Y eso tampoco es libertad. Entonces, si tú me preguntas si se corrige, no hay por qué corregirla. Es una forma distinta de hablar. Sí podemos mejorar cómo la vivimos, absolutamente. Y eso es lo que todos los humanos tratamos de hacer, como con lo que tenemos, vivir lo mejor posible. ¿Sí? Entonces, yo no soy partidaria de hablar de la corrección de la tartamudez. No, en absoluto. Yo, Ana Karina, ¿ya? Así que eso, hay visiones distintas, me imagino. Christopher Baldocena, la tartamudez genera baja autoestima y sentirse menos que los demás. Sí, muchas veces eso ocurre como consecuencia del vivir al tartamudeo y vivir distintas situaciones comunicativas. Christopher, tienes mucha razón. Ahora, es importante que el tratamiento
fonoaudiológico también aborda estas vivencias negativas de la tartamudez, estas ideas que uno va haciendo de sí mismo, ¿ya? Así que siempre se puede mejorar la forma en que nos relacionamos con esta forma de hablar. Marlene Guerrero, gracias y saludos desde México. Gracias. Eduardo Hernán Hernández, gracias, he aprendido mucho para comunicarme con mi nieto. ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno! O sea, yo feliz de que aunque sea un granito de arena, así chiquitito, podamos estar aportando, visibilizando la tartamudez, hablando y derribando mitos, que es lo que hoy día nos trae. Aquí voy a mostrarles otro. Acuérdense que estoy solita aquí tratando de, como DJ, no sé cómo se llama, en el DJ será. Bueno, ayuda a completar las frases. ¿De quién tartamudea? Eso es algo que recurrentemente se hace. ¿Sí? Las personas cuando tartamudean, en muchos casos, no siempre, se demoran al inicio, al empezar una frase. Y al igual que a cualquier persona que está hablando y le completan la frase, imagínense cómo se siente. O sea, a mí me carga que me completen la frase. Y a cualquier persona. Y quien tartamudea lo único que necesita es un poquito más de tiempo para decir esa frase. Entonces, ayudarlo a completar la frase no sirve, ¿ya? Y lo único que genera es esta frustración. Lo que Christopher, por ejemplo, decía, sentirse menos que los demás. Imagínate, estás conversando y los demás empiezan a completar, así como adivinar lo que quieres decir. No, dame tiempo, necesito decir lo que yo quiero, me voy a demorar, no sé, 10 segundos más, pero lo voy a decir. Y ahí este es un llamado para nosotros, el entorno. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender que la inmediatez no nos sirve en este caso. Tenemos que aprender a tomarnos el tiempo para escuchar. ¿Ya? Ay, tengo aquí otra que me interesa mucho que lo podamos compartir, ya que veo que hay hartas personas adultas también aquí. ¿Un adulto que tartamudea puede tomar terapia? Absolutamente sí. ¿Ya? Si bien muchas veces se pregunta, y como preguntaron recién, ¿la tartamudez tiene cura? La tartamudez no es una enfermedad, no tenemos que curarla. Lo que sí es mejorar nuestra vivencia de esto que nos ocurre, como con cualquier otra condición, ¿ya? Entonces, en este sentido, un adulto que ha llevado toda su vida tartamudeando mucho, puede tomar terapia. ¿Por qué no? Nunca es tarde. A lo mejor va a costar cambiar patrones antiguos, pero no significa que no se pueda hacer. Un adulto es mucho más responsable consigo mismo que un niño, por ejemplo. Un adulto toma partido de su terapia y lo que va a lograr es sentirse cómodo con su forma de hablar. Eso es lo que buscamos en la terapia, ¿sí? Entonces, es muy importante que si ustedes están en la duda, de hecho, el otro día un colega me preguntó si un adulto podía tratarse. Absolutamente sí. Un adulto que necesita, que siente que le falta algo para ser pleno y feliz, debe buscar ayuda. Lo importante es llegar a los especialistas adecuados. Por eso, en Fluir Más, nosotros hemos tratado de verdad de seguir hablando de tartamudez, de visibilizar para que empecemos a entender que la tartamudez no es un juego, es algo complejo, con lo que uno tiene que aprender a tratar a quien tartamudea. No es algo fácil, ¿sí? Así que si son adultos y quieren terapia y tienen preguntas, escríbanos. Nosotras felices les respondemos todas las dudas. Aquí no se obliga a nadie a tomar terapia, pero es muy importante el saber que sí se puede. Sí, si ustedes necesitan sentirse mejor, está la terapia, ¿ya? Bueno, Jonathan dice, lo ideal sería que hablemos de control de nuestra tartamudez. Sí, es muy importante hablar del control, pero tampoco ser presas del control,
Sí, hay una delgada línea ahí, pero es un tema súper interesante, Jonathan. Gracias por compartir tus comentarios. Claudia Menéndez, gracias por compartir todos tus conocimientos. Saludos desde Guatemala. Saludos. Algún día conoceré Guatemala, estoy segura. Christopher, la tartamudez es un iceberg, que solo los demás ven la superficie, más no todo lo demás. Toda la razón, Christopher. La tartamudez es un mundo, y lo que se ve, lo visible, como tú mencionas, es solamente lo que los demás escuchan, pero lo que la persona que tartamudea vive, siente permanentemente es algo que no es fácil de interpretar. Ya nosotros tenemos que ser súper honestos en ese sentido, decir, o sea, yo no he tartamudeado nunca, pero sí puedo intentar empatizar con la actitud, con la forma en que la tartamudez ha afectado a cada persona. Y sí, además, si sumamos a este iceberg de la tartamudez los prejuicios, ¿sí? Los estereotipos, la estigmatización y todas estas ideas también, que yo no soy muy a favor de eso, pero obviamente cada uno es libre de elegir lo que quiera, de hablar de la cura de la tartamudez, superar la tartamudez. Eso no ayuda tampoco a la persona que tartamudea a sentirse mejor, ¿sí? Esa es mi opinión, muy personal, ¿ya? Entonces, tenemos que ser conscientes de que la tartamudez no es solamente la fluidez del habla. Tenemos a una persona que vive la tartamudez todos los días de su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿ya? Y dice, hola, buenos días, si la mamá de un niño que tartamudea es ansiosa, ¿influye en su hijo? Allí tenemos que ver en qué términos hablamos de ansiedad. Si una mamá o un papá, una familia, habla muy rápido y el niño tartamudea, obviamente los tiempos que este niño va a tener para responder, para atender, van a ser muy poquitos. Y eso no va a ayudar a la fluidez del niño, ¿ya? Pero no es que la ansiedad de la mamá afecte al niño, sino que la forma en que se comunican va a verse afectada, ¿ya? Bueno, ahora ya son las 12, me voy a empezar a despedir, les agradezco de verdad un montón el hecho de que me hayan acompañado una vez más, aunque esté aquí solita, así que por supuesto vamos a seguir hablando de lo que es la tartamudez. Quedan muchas preguntas, yo tenía hartas preguntas aquí por si nadie me hablaba, pero gracias a que ustedes me preguntan y comparten, les agradezco un montón porque se hace mucho más entretenido este ratito, se pasa muy rápido, siempre quedan muchas cosas en el tintero y los invito a que visiten la página de Fluir Más, que es ahí la voy a poner grande, www.fluirmas.cl, para que ustedes puedan contactarse con nosotras para poder consultar cualquier pregunta. Ustedes tienen ahí también el contacto directo en la página web donde pueden escribir sus consultas, si quieren tratamiento, si quieren lo que quieran, ¿ya? Por favor, pregunten, para eso estamos. Nosotras estamos al servicio de lo que ustedes quieran. Y obviamente la próxima semana nos vamos a encontrar otra vez en un live, porque creo que es una instancia donde todos vamos aprendiendo y todos vamos complementando todo lo que se sabe de la tartamudez, etcétera, ¿ya? Así que les agradezco un montón a todos por haber participado. Había una última pregunta. Dice, una consulta, la última. Mi hermana chica de 8 años es tartamuda, tiene tartamudez, y juega mucho con mi hija de 3, quien ha comenzado a tartamudear también. ¿Será imitación o tartamudez? ¡Ting! Bueno, puedes volver a ver el live, porque ahí está la explicación, pero no se imita, la tartamudez no se imita. Si tu hermana tiene tartamudez y tu hija empezó a tartamudear, probablemente hay un factor genético importante. Entonces, no esperes y consulta, ¿ya? Consulta con especialistas en tartamudez, ¿ya? Así que, bueno, les agradezco a todos, todas, todes, toda la compañía que ustedes tienen. Aquí Catalina nos deja el mail de Fluir Más, contacto @fluirmas.cl.
También Nicole nos dice, excelente, Ana Karina. Christopher, gracias a ti, Christopher, por tus comentarios y estar participando. Nuestra página web, fluirmás.cl, gracias, Catalina. Vanessa Pinto también da las gracias. Becky Blanco, también me imagino que nos da las gracias. Yayi, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias a ti, eres seca, me encantan tus lives. Ay, gracias. No sé si soy tan seca, pero en realidad trato de hablar y contar lo que sé hasta ahora. Gracias, Antonia Girón, Patricia Vilches, excelente, siempre necesarios estos espacios, no hay que perderlos, hay que empezar a hablar de tartamudez. Muchas gracias, Valen. Y aquí, Belén Ignacia, muchas gracias. Pilar González, gracias. Ay, mi mami, hola mami. Mi mamá, Ana Rosa Peñajara, orgullosa de mí siempre. Ay, gracias, mamita. Angie de León, gracias. Ay, gracias, Angie, qué bueno que nos estás viendo. Marta Gutiérrez, fabulosas tus intervenciones, de gran aprendizaje. Ay, gracias. En realidad espero no estarme equivocando mucho. Jenny Uyuguari, gracias, Ana Karina, excelente como siempre. Muchas gracias, estoy en último año de fonoaudiología y la verdad en estos temas me siento muy poco preparada. Gracias a ti voy orientándome. Gracias, Pamela, esa es la idea, porque en pregrado no se puede abordar en profundidad todo lo que es la fonoaudiología. Así que gracias por tratar de aprender también, por tu interés. Nicole Marinovich, gracias, colega, por estas instancias. Gracias a ustedes. Amelia Sofía, gracias de verdad. Eres genial. Ay, gracias. Todo mi fan clave aquí presente. Muchas gracias, excelente la forma de explicar. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Claudia Menéndez, gracias por una mañana de aprendizaje. Daniela Iturriaga, gracias por responder. Gracias desde Nicaragua. Ay, me encanta. Tengo que conocer Centroamérica. Dios te bendiga muchísimo. Tienes un ángel maravilloso. Ay, gracias. Qué lindo. Me van a hacer llorar. Bueno, les agradezco un montón el que me hayan acompañado una vez más. Nos vemos el próximo domingo. No se pierdan estos espacios. Compartan también este video, queda guardado, así que compártanlo con personas que ustedes creen que les puede servir esta información y estamos dispuestas a influir más, a recibir todas sus dudas, todo lo que ustedes quieran saber. Así que nos vemos. Muchas gracias. Chao.